muchos de vosotros nos veía desde el año pasado. Así que, feliz año a todos y a todas. Contentos de estar de vuelta. Hemos estado en Andalucía, hemos estado en la tierra más bonita del mundo, si me lo permitís, la ciudad más bonita del mundo, que es Córdoba. Así que yo sé que aquí puede haber debate, pero bueno, yo sé que a vosotros, vuestro corazón engaña, pero oraré por vosotros. Tranquilo. Así que, pero estamos contentos de estar de vuelta, estamos contentos de volver a la que es nuestra tierra adoptiva, y contentos de estar con la familia. Así que damos gracias al Señor por poder estar aquí otra vez en medio de vosotros. Muy bien, hermanos, vamos a oír la palabra del Señor. Ya sabéis ¿en dónde, hermanos? ¿Dónde? ¿Qué va? No, no es Santiago. La segunda vez que os pillo, ¿eh? Deis por sentado cosas que ni conocemos, así que... Bueno, mirad. Este es nuestro primer culto de 2024. ¿Has tomado conciencia de eso? Nuestro primer culto en 2024. Tenemos todo un año por delante. ¿Qué es lo normal, hermanos? ¿Qué es lo típico, lo tópico, lo clásico, lo tradicional cuando comienza el nuevo año? ¿Qué es? Nuevos propósitos. Nuevos propósitos, ¿verdad? Voy a proponerme... Yo hace tiempo que dejé de proponerme muchas cosas, ¿no? Y vivo en la realidad. Entonces yo dejé de proponerme el correr todos los días. ¿De acuerdo? Dejé de proponerme perder ciertos gramos al mes. Entonces lo dejo todo, me esfuerzo, pero lo dejo todo en la gracia del Señor. Pero me esfuerzo, ¿eh? Pero también hay una pregunta muy clásica cuando comenzamos un año nuevo. Incluso esta pregunta muchas veces sale en los telediarios, se hacen encuestas para ver qué es lo que deseamos para el 2024. Esa es una pregunta clásica, tópica y típica. ¿De acuerdo? ¿Qué deseas para el 2024? Se abre un nuevo año, nuevas cosas tal vez. Y la respuesta a esta pregunta, hermanos, son tantas y tan variadas como las personas que pregunten. Tal vez algunos de esos se cumplan, tal vez otros no. Pero lo cierto, hermanos, lo que es seguro es que nadie sabe qué va a pasar en 2024 a no ser que sea Dios. Pero nadie lo sabe. Absolutamente nadie. Pero, ¿y si Dios, que lo sabe todo, que tiene control de todo, que no ocurrirá nada que no esté dentro de su voluntad y sus propósitos, y que es todopoderoso, te dijera, pide lo que quieras que yo te dé? Porque, imagínate, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón pidió corazón entendido. Eso fue lo que Dios le dijo a Salomón. Salomón subió a Gabaón. Y dice el texto, y ahí sí nos vamos, a Primero de Reyes, capítulo 3. Porque recordar que Primera de Reyes no existe. Y Segunda de Reyes tampoco existe. Ni Primera ni Segunda de Samuel, ni Primera ni Segunda de Crónicas. Primero de Reyes, capítulo 3. Salomón pidió corazón entendido. Él tenía por costumbre subir a Gabaón para ofrecer sacrificio. Y dice el texto que Salomón ofrecía 1000 holocaustos, 1000 sacrificios. Y estando, hermanos, Salomón durmiendo, dice que se le apareció el Señor. Y le dijo a Salomón, pide
lo que quieras que yo te dé. Lo tenemos en el versículo 5 de este capítulo 3. Así que imagínate que tú estás durmiendo el 1 de enero del 2024, dependiendo de a qué hora te ha costado el 31, pues así estarás durmiendo más o menos horas. Hay algunos que se pasan toda la noche despiertos y llegan por la mañana a horas tardías. Esta gente hay que cuidarlos, hay que vigilarlos de cerca. Así que, pero en sueños, el Señor te aparece y te dice, pide lo que quieras, que yo te dé. Porque Él sí puede decirte esto. Yo no te puedo decir esto. Nadie sobre la faz de la tierra te puede decir esto. Pero el Señor sí. El Señor le está poniendo un cheque en blanco a Salomón. Y le está diciendo, escribe lo que te dé la gana, que yo te lo voy a dar. Y Salomón pide el corazón entendido. El joven rey vio dónde le había puesto Dios. Vio su condición y sus limitaciones. Vio la envergadura de la tarea que tenía por delante y pidió en consecuencia. El versículo 9, que es donde nosotros vamos a estar meditando y también viendo el contexto, dice así: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué deseas para el 2024, hermano? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué anhelas para este nuevo año? Vamos a ver. Señor, abrimos tu palabra totalmente dependiente de ti. Y yo te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Y que aparte, Señor, toda intención de mi corazón de decir algo que no venga de ti, Señor. Guárdame, Señor, de ser protagonista de nada, te lo ruego, Padre. Sé solamente tú el que te glorifique en esta tarde por medio de tu palabra, el que transforme nuestros corazones y el que nos hable, Señor, y seamos ministrados por ti. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Mira, hay varias cosas en esta petición que podemos aplicar a nuestra vida y que tal vez pueda responder a esa pregunta de ¿qué deseamos para este 2024? Lo primero que Salomón hace es tomar conciencia del lugar donde Dios le ha puesto. El versículo 7 dice que cuando Salomón se está dirigiendo a Dios, dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Así que lo primero que toma conciencia Salomón es el lugar donde Dios le ha puesto. Y toma conciencia también de quién le ha puesto ahí. Dios puso como rey a Salomón. Nosotros no somos reyes, ni presidentes. Pero ocupamos un lugar. Y el lugar que ocupamos, hermanos, es tan importante, tan trascendental, como el lugar que ocupó Salomón. No somos primeros ministros, no somos presidentes. Pero tú, hermano, ocupas un lugar en tu familia, ocupas un lugar en esta sociedad y ocupas un lugar en la familia de Dios. Y Dios te ha hecho ocupar ese lugar, hermanos. Y no estás ahí
por causa del destino. No estás ahí, hermanos, porque, bueno, Júpiter se puso en consonancia con Saturno y mientras Mercurio estaba en el centro, resultó que tú estás en ese lugar en el cual estás hoy. No estás en ese lugar porque naciste bajo el signo de Géminis, o de Acuario, o de Capricornio, o de Tauro. No. No estáis tampoco porque Santa Rita, lo que da no se quita. No. No ocupas ese lugar, hermano, porque los chakras positivos te guiaron ahí y los chakras negativos te impidieron estar ahí. Al igual que Salomón, hermanos, ocupó el lugar de rey porque esa fue la voluntad de Dios, tú ocupas el lugar que ocupas por la voluntad de Dios. ¿Entiendes eso? Así que si ocupas el lugar de padre, es porque Dios así lo ha querido. Si ocupas el lugar de hijo, es porque Dios así lo ha querido. Si ocupas el lugar de esposo, es porque Dios así lo ha querido. Si ocupas el lugar de esposa, es porque Dios así lo ha querido. Si el de jefe o encargado o empleado en el trabajo, es porque Dios así lo ha querido. Ocupes el lugar que ocupes, hermano, estás ahí porque esa es la voluntad de Dios para ti. Y no es fruto del destino, repito, no es fruto del capricho, no es fruto de la coincidencia, no es fruto de la suerte, no es fruto de las circunstancias. Es la voluntad de Dios que tú ocupas el lugar que ocupas. Y tienes que tomar conciencia de ello. Porque el Señor, hermanos, nos ha hecho ocupar un lugar y nos ha encomendado una tarea a llevar a cabo en el lugar que Él nos ha dado. Pero déjame que te diga esto. El Señor nos ha llamado a realizar esa tarea en el lugar en el que Él nos ha puesto de la siguiente manera. Que alguien pueda buscar 1 Corintios 10:31. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Y otro hermano, por favor, que pueda leer Colosenses capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Veis? Ahora, ¿qué nos dice esto, hermanos? Cualquier cosa que hagamos, lo que sea, fíjate, aunque sea comer y beber, y evidentemente aquí Pablo está diciendo porque está dentro de un contexto que tiene que ver con los sacrificados, los ídolos, si comíamos, si no comíamos, y esto y lo otro, pero todo lo que hagamos, lo que sea que hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, es decir, el lugar que Dios te ha dado que ocupes, tanto en tu familia, como en la sociedad, como en la casa del Señor, porque ocupamos un lugar, repito, en nuestra familia, ocupamos un lugar en esta sociedad y ocupamos un lugar en la familia de Dios, sea el lugar que Dios nos ha puesto, lo tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Tenemos que hacerlo de manera diferente. No podemos hacerlo como el resto del mundo. No puedo ser un estudiante como los demás estudiantes. No puedo ser un trabajador como los demás trabajadores. No puedo ser un padre como los demás padres. Si Dios me ha puesto como padre, tengo que ser el mejor padre posible. Si Dios me ha puesto como hijo, tengo que ser el mejor hijo posible. Si Dios me ha puesto como esposo y como esposa, tenemos que ser los mejores esposos posibles.
Si me ha puesto como hermano, tengo que ser el mejor hermano posible. Si estoy en la condición de soltero, tengo que ser el mejor soltero posible. Y no puedo aspirar a menos. Si soy vecino, tengo que ser el mejor vecino posible. Y en la profesión que el Señor me haya puesto, tengo que ser el mejor profesional posible. Porque hermanos, tú y yo, en el lugar que Dios nos ha puesto, no estamos llamados a hacer las cosas de cualquier manera. O hacer las cosas de manera mediocre. O hacer las cosas, hermanos, simplemente por hacerlas. O por rutina. O porque toca. El Señor nos dice que todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Salomón no podía gobernar de cualquier manera. Salomón no podía ser un rey como los demás reyes. Salomón no podía tomar decisiones como lo tomaban los demás reyes. Salomón tenía que ser un rey para la gloria y para la honra de Dios, que es quien lo había puesto ahí. ¿O tú crees que estás donde estás por lo que hemos dicho antes? ¿Tú crees que Dios guía tu vida? ¿Tú crees que Dios controla tu vida? ¿Tú crees que Dios es el que te abre puertas y te cierra puertas? Pues entonces no podemos hacer las cosas de cualquier manera. No podemos, hermanos. Porque en el lugar donde Dios nos ha puesto, ahí tenemos que ser los mejores, de la mejor manera posible. ¿Y qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 23? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mirad esto, hermanos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Permitid un momentito, hermanos, que estoy... Es que hoy llevo un día con la tecnología, que si os cuento... Gracias. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermano, que yo le tengo que meter pasión a las cosas que hago? Por lo tanto, si tú eres profesor en un colegio o en un instituto, tú no puedes enseñar como los demás. Los alumnos tuyos tienen que ver que tú eres un profesor diferente a todos los demás profesores. Que hace las cosas con excelencia, con esmero, que te prepara, que le metes pasión, aunque nadie te lo reconozca. Aunque nadie te dé la gracia, aunque nadie te diga buen trabajo, aunque nadie te diga eres un buen profesor, aunque no te aumenten el sueldo, aunque no te reconozcan. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos como para el Señor. ¿Dónde está entonces nuestra alegría? ¿Cómo nos sentimos realizados? ¿Cómo nos desarrollamos profesionalmente si nadie nos dice buen trabajo? ¿Cómo me siento satisfecho? Porque lo hago para mi Rey. Ese es mi gozo. Y si estoy en una máquina, en una fábrica 8 horas parado, simplemente pasando un artículo o cualquier otra cosa, le meto pasión. Y le meto corazón. Y le meto alegría. Y marco una diferencia con todos los demás empleados de la fábrica. ¿Por qué? Porque lo hago para mi Rey. Y con mi trabajo, en el lugar que Él me ha puesto, a la manera de hacerlo de esa forma, metiéndole corazón, responsabilidad y excelencia, marcando la diferencia, quiero honrar y hacerlo para la gloria de mi Dios.
Tenemos que tomar conciencia del lugar en el cual Dios nos ha puesto. Porque ya sea que Dios nos haya puesto para gobernar a todo un pueblo como Salomón, ya sea que seamos hermanos, profesores o barrenderos o médicos o limpiadores o lo que sea, hay un rey que nos mira y le servimos a Él, trabajamos para Él, es para su gloria. Yo no puedo predicar para alegrar vuestro corazón, entenderme. Yo tengo que predicar para su gloria. Y con eso estaré alegrando vuestro corazón. Hermanos, no podemos hacerlo de manera diferente. A esto hemos sido llamados. A que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Y que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Y tú y yo conocemos la diferencia entre meterle pasión a algo y hacerlo por hacer. La diferencia es abismal. Lo segundo, hermano, es que tenemos que tomar conciencia de nuestra tarea. De la tarea que tenemos que llevar a cabo. Salomón comprendió la envergadura de la tarea que tenía que llevar a cabo. Supo la enorme responsabilidad que Dios había puesto en sus manos. Permíteme que te muestre algo de la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. De una manera o de otra. Si eres padre, ya sea hermano, padre natural o espiritual o adoptivo, si eres padre, entonces mira, eres cuidador, educador, protector, proveedor, consejero, motivador, maestro, impartidor de disciplina y corrección, mediador, todo eso y más. Eres un 7-Eleven. 24 horas los 7 días de la semana. Los padres son 7-Eleven que respiran y sienten. Y que nunca, jamás en la vida van a dejar de preocuparse por sus hijos. Los hijos tendremos 50 años y nuestros padres se seguirán preocupando por nosotros. ¿Cómo hago eso, hermanos? ¿Cómo llevo esa tarea? Con pasión, con excelencia y para la gloria de Dios. ¿Y si resulta que mi hijo es rebelde? ¿Y si resulta que mi hijo toma ahora un camino que yo esperaba que mi hijo iba a tomar? ¿Y si resulta, oh hermanos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sigo amando a mi hijo? ¿Cómo sigo cuidándolo? ¿Cómo sigo mostrándole el amor de Cristo? ¿Cómo sigo enseñándole que lo primero es Dios? ¿Veis la envergadura de la tarea? Pero además, si eres padre, acompáñame a Deuteronomio capítulo 11, versículos del 18 al 21. Deuteronomio capítulo 11, versículos del 18 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y le escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra.
que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Además es esto, hermano. Además de cuidarlo, de protegerlo, de proveerle, de amarlo, de guiarlo, tengo que enseñarle el camino a Cristo. De palabra y de hecho. Ellos tienen que ver en nosotros que no somos personas bipolares con respecto al Evangelio. Que creemos una cosa, pero que en casa vivimos otra. Esa tarea es grande. Porque no siempre, hermanos, los hijos hacen cosas que nos agradan, toman decisiones que nos agradan. Y a veces los vemos cómo reparan, cómo se salen del camino, cómo son contaminados por la idea de este mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos, hermanos, siendo los padres que tenemos que ser? No. ¿Cómo seguimos siendo los mejores padres que podamos ser? Dando gloria a Dios y haciéndolo de todo corazón. La tarea es grande. Es enorme. Y lo mismo, hermano, si eres abuela, lo mismo si eres padre espiritual. Pero si soy hijo, dice la Escritura que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, aunque mis padres no sean lo que podamos decir un buen ejemplo. ¿Cómo sigo honrando a mi padre si me ha partido el corazón? ¿Cómo sigo honrando a mi padre si nunca fue un buen ejemplo? ¿Cómo hago esto, Señor? ¿Cómo puedo ser el mejor hijo que pueda ser? ¿Cómo puedo ser esto si mi padre me abandonara? ¿Cómo puedo ser esto si en vez de amor solamente recibí desánimo y crítica? Bueno, pero es que el Señor no te dice si tus padres son esto o aquello. Nos dice que debemos de honrarlo, pese a cómo sean ellos. La tarea es grande. Es enorme. Si soy esposo o esposa, entonces, vamos a Efesios capítulo 5. Encontrarás Efesios entre Gálatas y Filipenses. Justo ahí. Efesios capítulo 5. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo hago esto, hermano? ¿Cómo puedo ser el mejor esposo posible? Y aquí, varones, aquí, la responsabilidad de guiar y de tirar de la rienda del hogar es nuestra. La responsabilidad de animar y de motivar para ir a congregarnos, para abrir la palabra del Señor, para mostrar a Cristo en nuestros hogares, esa responsabilidad es nuestra. Los sacerdotes de cada hogar no son nuestra esposa, somos nosotros. Los primeros en decir vamos a orar, los primeros en decir vamos a abrir la palabra del Señor, los primeros en decir vamos a congregarnos, los primeros en alimentar espiritualmente a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, los primeros en ser ejemplo. Esa responsabilidad es de los varones de cada hogar, no de la esposa.
esposas tienen que ser ayuda idónea para que los varones lleven eso acá. Necesitamos hombres. Y permitirme esta expresión, y me diréis, qué machista el pastor. Necesitamos hombres que se vistan por los pies espiritualmente y que tomen de una vez por todas las riendas espirituales de su casa, siendo cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y no se puede eludir esa responsabilidad. Dios nos va a pedir cuenta. ¿Cómo hago esto, Señor? Porque la tarea es enorme. ¿Cómo lo hago si mi esposa no es creyente? ¿O cómo lo hago si cada vez que digo de ir a la iglesia me cuesta una discusión? ¿Cómo sigo hablando? ¿Cómo sigo amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? La tarea es ardua. ¿Cómo me sujeto a mi esposa? Si no es tierno, sino que es áspero. Por cualquier cosa se enfada, se gruñón. ¿Cómo? Si no es creyente. ¿Cómo me sujeto a él? La tarea es grande, ¿verdad? La tarea es ardua. Si eres hermano en la fe, estás llamado a edificar la iglesia. Mira, estar llamado a edificar la iglesia junto con toda la familia del Señor. Si eres hermano en la fe, tú no estás llamado a sentarte y nada más. No. Si eres hermano en la fe, tú estás llamado a edificar la iglesia junto conmigo y junto con el resto de tus hermanos. En la misma carta de Efesios, hermano, en el capítulo 4, versículos 15-16, dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículos 15-16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quiénes están llamados a edificar la iglesia? Todos. ¿Entiendes esta tarea? Edificar a la esposa de Cristo. Edificar a la iglesia por la cual el Señor entregó su vida. ¿Entiendes esta tremenda, gloriosa e impresionante responsabilidad que es que Dios, que es que el Espíritu Santo, que es Jesucristo, sabiendo cómo somos nosotros, nos ha entregado, hermanos, la responsabilidad de edificar su iglesia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos cuando a veces no tenemos fuerzas ni para levantar los ojos? ¿Cómo lo hacemos, hermanos, cuando nuestro corazón está herido? ¿Cuándo no lo hacemos cuando la tristeza nos acompaña hace tiempo? ¿Cómo lo hacemos, hermanos, cuando... ¿Cómo amo a mi hermano? ¿Cómo amo a mi esposa? ¿Cómo amo a mi hijo? Hermanos, ¿cómo amo a mi esposa cuando lleva mucho tiempo en depresión? O a mi esposa. ¿Cómo me sigo manteniendo firme? Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo dejo de mirarme el ombligo y miro al que está a mi alrededor? ¿Cómo me preocupo por los demás sabiendo lo que hay en casa? ¿Cómo dejo de mirarme a mí mismo y miro a mi hermano? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero es que el otro me come la paciencia, pastor. El otro hay que aguantarlo. Y a ti y a mí nos tienen que aguantar también.
El otro es que todavía es inmaduro espiritualmente y nosotros al lado de otros somos inmaduros espiritualmente. El otro es que apenas sabe nada de la Escritura y yo al lado de otro no sé nada de la Escritura. Claro que sí, hermano, no sé nada de la Escritura, porque siempre nos sabemos comparar con los que van peor que nosotros. Pero ¿por qué no nos comparamos con los que van mejor que nosotros? Porque si nos comparáramos con Pablo, o si nos comparáramos con Jonathan Edwards, o con Guillermo Carey, o con Charles Spurgeon, con Juan Peyton, y si nos comparamos con Cristo, ¿quién aprueba? ¿Quién sale bien parado? ¿Quién puede levantar la barbilla? ¿Quién puede mirar al otro por encima del otro? Esta es la tarea, hermanos, que tenemos. ¿Tenemos conciencia de la tarea que hay por delante? ¿Cómo lo hacemos, hermano? Primero, ¿sabemos el lugar que Dios nos ha puesto? Segundo, ¿entendemos la tarea que ha sido encomendada? Porque además, hermano, de esto y más cosas, esta solamente, hermanos, por mencionar algunas. Pero a nosotros, hermanos, Dios nos llama a realizar esta tarea de esta manera. Hemos dicho la forma. Para la gloria de Dios, de corazón, no como para los hombres, sino como para el Señor. Pero, además de esto, de esta tarea tan tremenda que tenemos que hacer, Dios nos llama sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo no puedo hacer esto. Llego a casa y me quito la chaqueta de la santidad. Así que cuando tú tengas un problema conmigo, le voy a pegar 4 voces para que se calle. Pero cuando venga el domingo, tengo que predicar. Me pongo la chaqueta de la santidad. Y así no se me ve la mancha. ¿Veis? No. Tengo que ser el mejor padre posible. El mejor compañero de trabajo posible. El mejor esposo posible. Pero viviendo en santidad. En toda vuestra manera de vivir. Sed santos, dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo, hermano, nos dice, sino como aquel, ahí tenemos el ejemplo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no solo en los retiros, no solo aquí cuando toco la alabanza, no solo cuando predico, no solo cuando enseño en la escuela dominical, que por cierto, yo tengo que ser el mejor predicador posible. Mi Dios se lo merece y vosotros también. Su esposa, su iglesia, se merece que yo sea el mejor predicador posible. Ahí, hermano, lo digo, esto no es falsa modestia. Hay 100.000 millones que me adelantan. Pero yo tengo que esforzarme para ser el mejor predicador posible. Porque a eso me ha llamado el Señor. Porque mi Dios lo merece y su iglesia también. Pero tú tienes que ser el mejor músico posible. Y el mejor profesor de la escuela dominical posible. Y el mejor del sonido posible. ¿Entendés? Y el mejor ujier posible. Porque hemos sido llamados para eso.
Y además, hermanos, tenemos que hacerlo de esta manera, siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Pero además el Señor nos dice lo siguiente, mira, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de su almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, del 13 al 16. ¿Veis, hermanos? Vosotros sois la luz y vosotros sois la sal. Tenemos que salar, tenemos que sazonar, tenemos que alumbrar. Pero Señor, si hoy me he levantado que no quiero ni verme en el espejo. Si no puedo, si voy arrastrando mi alma, ¿cómo hago esto? ¿Entendemos, hermano, la envergadura de la tarea? Para su gloria, con pasión de corazón, como para los hombres, como para el Señor y no para los hombres, en santidad, siendo sal, siendo luz, teniendo buen testimonio, caminando en las obras que Dios preparó de antemano, que nuestras obras brillen, que nuestra luz brille delante de los hombres, para que vean nuestra buena obra y glorifiquen a nuestro Rey. ¿Cómo hago esto, Señor? ¿Cómo lo llevo a cabo? La tarea es dura, hermanos. La tarea es ardua. Es enormemente grande. La responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos es impresionante. ¿Cómo ser rey sobre todo un pueblo? ¿Cómo hacerlo bien? Tomando conciencia del lugar en el cual estamos, tomando conciencia de la tarea y tomando conciencia de nuestra condición. Acompáñenme al texto de Primero de Reyes, que es donde estamos. Vamos nuevamente con Salomón. Mira, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tú, siervo, por rey. Versículo 8. Y tú, siervo. Versículo 9. Da pues a tú, ¿qué es Salomón, hermanos? Es un rey siervo. ¿Cómo llevamos esta tarea? Sabiendo esto, el lugar que ocupo, la envergadura de la tarea y mi condición. No soy dueño de nada y mayordomo de todo. Salomón era rey. Y Dios le había dicho, pide lo que quieras. Pero cuando cuando Salomón se dirige a Dios, tú has querido que tu siervo, por lo tanto, da a tu siervo, porque tu siervo, delante de Dios se tiran las coronas. Delante de Cristo, los ancianos que están sentados con corona, las tiran al suelo y se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Aquí solamente hay un rey. Aquí solamente hay un dueño. Aquí solamente hay un Señor. Y ese es Cristo. Y Salomón sabe que él es rey porque Dios así lo ha querido. Pero que él es un rey siervo.
Hermanos, dejadme que os pregunte esto, y no estoy haciendo campaña a favor mía ni de Ruth. ¿Dice la Escritura, sí o no, obedeced a vuestros pastores? ¿Lo dice? Sí. Nosotros no somos dueños de vuestra vida, ni señores de vuestra vida. Nosotros no somos dueños de esta congregación, ni señores de esta congregación. Nosotros no somos dueños de este púlpito, ni de este lugar. Nosotros no somos dueños de nada. Y si Dios te ha usado a ti para fundar esta congregación, o tú a través de tu diezmo y ofrenda has hecho que esta congregación crezca y que esté como está, tú no eres dueño de nada. ¿Entiendes? La iglesia no es tuya. Aunque lleves 70 años en esta iglesia, aunque hayas sido el primero, la iglesia no es tuya. El lugar que te sientas no es tuyo. La iglesia no es nuestra. No somos dueños, no somos señores, no somos amos. Nosotros no reinamos. Vuestra vida no nos pertenece, Naru y a mí. Nosotros estamos en medio de vosotros para servir. Con una autoridad delegada por Dios. Pero no somos vuestros amos. No reinamos sobre vosotros. No somos vuestros dueños, porque nosotros no hemos dado nuestra vida por vosotros. En una cruz, cargando todos los pecados. Eso solamente lo ha hecho Cristo. El único que cargó nuestros pecados sobre él fue Cristo. El único que entregó su vida para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra alma ha sido Cristo. El único que ha derramado su sangre preciosa y nos ha redimido y rescatado es Cristo. El único dueño, el único rey, el único amo, el único patrón, el único Señor es Jesucristo. Amén. Todos los demás somos hijos. Así que no son tus hijos. Entiéndeme, ni es tu esposa, ni es tu trabajo, ni es tu hogar, ni es tu dinero, ni es tu salud, ni son tus sueños. Son de Él. Mi esposa es mía, yo soy suyo, dice Cantar de los Cantares. Y eso es así. Pero primero, es de Él. ¿Entendemos eso? Yo no he rescatado a mi esposa del pozo de la desesperación. Mi rey sí. Yo no he cambiado su corazón. Mi rey sí. Yo no he preparado un lugar para ella para toda la eternidad. Mi rey sí. Mi rey tiene más derecho sobre mi esposa que yo. Y más derecho sobre mis hijos que los padres. Y más derecho sobre los bienes que nosotros. Él tiene todo el derecho. Somos dueños de nada y mayordomos de todo. Y el dueño se ha ido por un tiempo. Y ha entregado en nuestras manos el administrar las cosas santas. El administrar nuestros hogares, que son suyos. Administrar la iglesia. Administrar los hijos. Administrar. Pero el dueño vuelve. Y cuando vuelva, le tendremos que rendir cuenta. Porque es suyo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Hechos siervos de Dios. Y hermano, te digo de verdad que no quiero ser dueño. Que desde que soy siervo vivo mejor. ¿Entiendes? Desde que Él me libertó del pecado y me enseñó que no soy siervo, sino mayordomo, mi corazón está más alegre.
está más contento, está más lleno. Mira, hermano, no tenemos autoridad, ni dominio, ni señorío sobre nuestro propio cuerpo. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, chucurru. No. ¿Qué va? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y esto es increíble. Que el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. ¿Cómo que no soy mío? Aquí, como no tenga el Señor en tu vida, hermano, el cerebro te hace croc. Entonces, si no soy mío, ¿de quién soy? ¿Y tú de quién eres? Dice una canción. Bueno, yo no soy de Marujitas. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Te das cuenta? Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Puedo tomar las decisiones que quiera? No. ¿Puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera? No. ¿Por qué? Porque es de Él. Mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, mi mente son suyos. Administro estas cosas, pero Él me va a preguntar qué he hecho con ellas. Porque el dueño es Él. O ignoráis que no os pertenecéis a vosotros mismos, que no sois vuestros, porque uno nos compró. Y si uno pagó y nos compró, somos suyos. Tenemos un dueño y un señor. Tenemos un rey. Lo siguiente, hermano, perdonad, dejadme un poquito más de tiempo. Bueno, os tengo secuestrado, no es que os dé mucha opción. Pero antes de que desmayéis, no por el Espíritu Santo, reconociendo nuestra condición y reconociendo nuestras limitaciones, hermano. La tarea es enorme, lo hemos dicho. Y Salomón reconoce sus limitaciones. Mira lo que dice. Mira el versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y en el versículo 7 ha dicho anteriormente, y yo soy joven y no sé ni entrar, y no sé cómo entrar ni salir. Tenemos que reconocer nuestra limitación. Hermano, yo no puedo estar aquí si no es por su gracia. No tengo nada que deciros si no es de Él. No puedo hablar, hermano, con esta sabiduría si no es la sabiduría. Y hermano, digo sabiduría porque es la sabiduría de la Escritura. No hay nada mío que pueda deciros. Yo no puedo convenceros de nada. No puedo meter el fuego del Espíritu Santo en vuestros corazones. No puedo cambiar vuestra voluntad, no puedo cambiar vuestros corazones. Yo puedo predicaros la palabra, pero todo lo tiene que hacer Él. Estoy limitado. Yo puedo bendeciros con una predicación que no es mía. Y puedo enseñaros los jueves con una enseñanza que no es mía. Y puedo abrazaros con un amor que no es mío. Y aconsejaros con un consejo que no es mío. Y exhortaros con una exhortación que no es mía. Disciplinaros con una disciplinación que no es mía. Tú y yo podemos hacer todo eso. Pero todo es de Él. Nosotros estamos limitados. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo haces tú?
¿Cómo lo hacemos? Si no es por su gracia. ¿Cómo puede reflejar el amor de Cristo en el matrimonio? Mira qué misterio tan grande, tan glorioso. El matrimonio, el amor del esposo con la esposa, es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. ¿Cómo muestro esto a un mundo que ya no cree en el matrimonio? Que ha distorsionado el matrimonio, que lo ha corrompido, que lo ha, hermanos, manipulado y lo ha pervertido. Tiene que ser Él. Nosotros no podemos. Estamos limitados. No sabemos entrar ni salir. Y tenemos que reconocer nuestras limitaciones. ¿Cómo amo al que sé que no me ama? ¿Cómo cumplo? ¿Cómo glorifico a mi rey amando a mi enemigo? ¿Cómo vivo para mi Señor perdonando al que me ha hecho daño? No sabemos cómo entrar ni cómo salir. Tiene que ser Él. Tiene que ser Él. ¿Cómo enfrento ahora esta circunstancia, hermano? Ahora viene en nuestra vida una circunstancia que no esperábamos. Ahora ocurre algo en nuestra vida que pensamos que nunca iba a ocurrir. ¿Cómo seguimos adelante? Cuando en nuestra vida viene algo que jamás ni por asomo esperábamos que pudiera sucedernos, que ocurriera en nuestra familia, o en nuestra vida, o en la familia de nuestros seres queridos, o en la iglesia. ¿Cómo hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién preguntamos? No sabemos a veces ni cómo entrar ni cómo salir. Señor, ¿cómo me como esto? ¿Cómo hago en medio de esta situación? Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Yo soy joven, dijo Salomón. Tu pueblo es grande. ¿Quién lo podrá gobernar? Yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Salomón reconoce su limitación. Y Salomón reconoce su dependencia de él. Tenemos que reconocer nuestra condición de siervo. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Y tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios. Moisés, yo te voy a bendecir. Tira para adelante. Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no me muevo. Porque Moisés sabe que depende del Rey. Depende de Dios Todopoderoso. Hermanos, queremos la bendición de Dios, pero queremos su presencia. Queremos que Dios bendiga esta congregación, pero queremos su presencia obrando en medio de nosotros. De nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Como iglesia queremos su presencia en medio de nosotros y queremos que nos diga el cómo, el cuándo y el dónde y para dónde. Eso queremos como iglesia. Eso deseamos Rubí y yo como pastores vuestros. Que su presencia vaya acompañándonos, que su presencia nos vaya guiando, que su presencia, hermano, nos dirija. Eso, hermanos. Necesitamos reconocer y tomar conciencia de que dependemos de Él. Y en el momento en que nos soltamos, hermanos, en el momento en que nos desviamos, estamos perdidos, hermanos. Estamos perdidos. Porque ¿cómo llevar toda esta tarea, hermanos? ¿Cómo vivir como el Señor nos llama en medio de un mundo que vive totalmente diferente? Tú sabes lo que es nadar contra corriente. ¿Has nadado contra corriente en un río? A mí en un río ya me ha pasado de todo. De todo. ¿He intentado nadar contra corriente en un río o en el mar? He intentado, cuando el mar tiene oleaje, pasar por encima de la ola y nadar en contra de la corriente del mar. He intentado caminar en contra corriente en el Ikea. Te pisarán y te dejarán por muerto. ¿A qué cansa? ¿A qué cansa nadar contra corriente? ¿A qué fatiga? ¿A que a veces cansa ser siempre el que diga no?
a que a veces uno pueda hasta decir, es que siempre soy yo el que tiene que decir no, y siempre me miran a mí como la fiesta, como el malo, como el... No, 1000 veces no. A lo que no honra al Señor, 1000 veces no. Pero si uno se fatiga, y se cansa, y se desanima, y dan ganas de tirar la toalla como Jeremías quiso tirar, si no es por Él, no podemos seguir. Porque nosotros, hermanos, tenemos que servir de esa manera. Tenemos que trabajar de esa manera, en el lugar que Dios nos ha puesto, entendiendo la tarea tan descomunal a la cual hemos sido llamados, dándole lo mejor de nosotros, no como para los hombres, sino como para el Señor, para la gloria de su nombre, de todo corazón, en medio de un mundo que no quiere saber nada de Dios, que quiere sacar a Dios de todos los aspectos de la vida, que nos miran raro, que nos miran como radicales, que nos miran como retrasados, que nos miran como... ¿Cómo hacemos esto? Viviendo en santidad, siendo luz y siendo sal. Hermano, viviendo en consecuencia. Señor, danos corazón entendido. Porque la tarea es ardua. El lugar en el cual estoy no es fácil. El mundo grita y grita fuerte con toda su fuerza, con todo su poder en contra de mí. Y hay un enemigo poderoso que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiere destruir a mis hijos, y quiere destruir mi matrimonio, y quiere robarme la paz que tú solamente nos das, y quiere sacarme de tu casa, y quiere que camine por otros caminos. Señor, dame corazón entendido. Esa es la única manera que podemos hacer, hermano. Y Salomón lo sabía. Dame corazón entendido. Dame corazón entendido para mi matrimonio, Señor. Dame corazón entendido para mis compañeros de trabajo. Dame corazón entendido para mis hijos. Dame corazón entendido para servirte en medio de la congregación. Dame corazón entendido para cuando haya conflicto. Dame corazón entendido para administrar bien la economía. Dame corazón entendido para adorarte. Dame corazón entendido a leer tu palabra. Dame corazón entendido para vivir para tu gloria. Para hacerlo con pasión. Para ti, no como para los hombres. Dame corazón entendido para vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que agradó al Señor. El versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Te imaginas que en este 2024, cuando nosotros oremos al Señor, el Señor nos diga, qué bien has orado? Me ha agradado tu petición. Me he alegrado en esto que me pides. Hermanos, ¿cómo es el carácter de nuestra oración? ¿De qué está llena nuestra oración? Porque el Señor nos ha dicho esto. Mira, no te preocupes de esto, ni de esto. No te preocupes del techo, bajo el cual tienes que vivir. Yo sé que tú tienes necesidad de estas cosas. Dios, que es nuestro Padre, sabe lo que sus hijos necesitan. Así que tú cuídate de buscar mi reino y su justicia. Que todo esto te vendrá por añadidura. Dice que Dios dio a Salomón no solamente corazón entendido, sino gloria, riqueza y todo lo que no pidió. Porque agradó al Señor su petición. Señor, ¿por qué no oramos? Danos corazón entendido más que cosas. Danos un corazón entendido. Y hasta que cambie a mi esposo o a mi esposa, hasta que tú quieras transformar su corazón,
hasta que tú quieras sanarme o no sanarme, hasta que tú quieras prosperarme económicamente o dejarme siempre que vaya y tenga lo justito en la vasija, pero que nunca falte. Hasta que tú quieras obrar como tú quieras obrar, dame corazón entendido para vivir para tu gloria. En medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, en medio de un esposo tal vez iracundo o de una esposa deprimida, en medio de esto, hasta que tú quieras obrar en su vida, hasta que tú hagas el milagro, hasta que tú te glorifiques, que Él se glorifica siempre, dame corazón entendido, para en lugar de quejarme, amar a mi esposo como Cristo, amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, sujetarme. Hasta que tú obres el milagro en mi hijo, dame corazón entendido, para que lo sepa disciplinar, pero para que no lo destruya. Dame corazón entendido para que yo le diga no y le abrace. Para que le caliente el culete y sepa que doy mi vida por él. Dame corazón entendido para resolver los conflictos con mi hermano y para que no piense que lo mejor es irme de la iglesia. Dame corazón entendido para saber que todos nosotros somos pecadores imperfectos, pero que su gracia abunda en medio de su pueblo. Dame un corazón entendido, Señor. ¿Sabéis qué deseo para el 2024, hermano? Que cuando oréis por nosotros y oréis por nosotros, espero que oréis por nosotros. Que cuando oréis por nosotros, hermano, por favor, pedidle al Señor que nos dé un corazón entendido para servir en medio de vosotros. De verdad, hermanos, no lo digo porque no está aquí puesto, no lo digo porque Rudy y yo necesitamos que vosotros oréis por nosotros, para que Dios nos dé un corazón entendido, para servir bien en medio de vosotros. Que el Señor nos conceda esto, por favor, orad así al Señor. Y ahora para gozo de vuestra alma termino. Acompáñenme al capítulo 4. Dice que el versículo 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de todos los egipcios. Y el versículo 34 dice así: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. De todos los lugares de la tierra y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de Salomón, dice que iban para escuchar a Salomón. Pero Salomón era un hombre. Hay un rey, hermanos, que nació de los lomos de Salomón, del cual necesitamos escuchar su voz, y que es infinitamente más sabio que Salomón, infinitamente más hermoso que Salomón, infinitamente más glorioso que Salomón. Porque Salomón, hermanos, con toda su sabiduría y con toda su inteligencia y con toda la bendición que Dios le dio, hubo un momento en que su corazón se torció. Por causa de las mujeres paganas con las cuales él se casó, dice que estas mujeres torcieron el corazón de Salomón. Pero habría de nacer uno, prometido al rey David, descendiente de Salomón, que se sentaría sobre el trono de David eternamente y para siempre. Sobre el trono de Israel por toda la eternidad. Y ese verbo que era en el principio, se hizo carne.
y Él es la luz de los hombres. Y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de verdad. A Él necesitamos escuchar. No envidies a los que escuchaban a Salomón, porque nosotros podemos escuchar al Rey de Reyes. Nuestro Rey es más sublime. A Él necesitamos escuchar, hermano. No necesitamos escuchar, entenderme cuando digo esto, a quien necesitamos escuchar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, no es a vuestros pastores, es a Cristo, nuestro Rey. Él tiene palabra de vida eterna para nosotros. Y si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, el Rey te dice, por medio del Espíritu Santo, que rindas tu corazón a Él. Que mientras Él está a la puerta y llama, que le abras. El Rey, que es Cristo, está sentado a la diestra de Dios Padre, en el trono de gloria y de honra, e intercede por nosotros. Y en esta tarde el Rey de Reyes te dice que te arrepientas de tus pecados y que le confieses como Señor y Salvador de tu vida. Y a los que hemos nacido de nuevo, a los que somos hijos de Dios, a los que ya entregamos nuestra vida y confesamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos dice, tranquilo, yo sí sé lo que va a pasar en 2024. Mira, cuando Salomón tuvo la oportunidad de llevar a cabo y poner en práctica su sabiduría, con la historia que todos conocéis, de esas dos mujeres, un solo hijo y dos mujeres, y las dos decían que el hijo era suyo. Cuando él puso en práctica su sabiduría y llegó a oídos del pueblo, dice que el pueblo reaccionó de la siguiente manera. Dice, versículo 28 del capítulo 3. Que alguien nos pueda leer, por favor. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Dice que temieron al rey, porque había sabiduría de Dios para juzgar. Porque oyeron lo que había pasado. Porque supieron lo que el rey había hecho. ¿Qué puede? Si tú eres un israelita de aquellos tiempos y ves que un rey como Salomón gobierna, ¿tú cómo te sientes? Seguro. Había dicho también tranquilo. ¿Qué más? ¿Cómo te sientes? Confiado. ¿Qué más? En paz. Pues Salomón no se compara con Cristo. Y Él es nuestro Rey. Nuestro Rey es el incomparable, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Él es nuestro Rey. Los hebreos escucharon de la fama de Salomón y temieron y dijeron, a este no le podemos engañar. Este juzga sabiamente. Este tiene palabras del cielo. Temieron. Y te aseguro que vivieron confiados. Dice, Primero de Reyes, que cada israelita vivía tranquilamente bajo su higuera, bajo su olivo. Un pueblo confiado, un pueblo seguro. Porque había un rey que gobernaba con la sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es Dios. Y el omnisciente nos gobierna. No nos gobierna un hombre como Salomón, que es un ejemplo. Pero Él no nos gobierna. No tenga envidia de los súbditos de Salomón, porque a nosotros, hermanos, se nos ha dado más. Se nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos recuerda todas las cosas que Cristo ha hablado. Nosotros, hermanos, tenemos a un Rey, soberano de la creación, bendito por los siglos de los siglos, el incomparable, el eterno, el glorioso, el más hermoso de los hijos de los hombres, que gobierna sobre nuestras vidas. Tú y yo, en 2024, podemos decir, somos un pueblo que viviremos confiadamente. Yo no sé lo que va a pasar.
Ni siquiera sé si terminaremos todos vivos, pastor. No, de verdad. Pero sí sé que somos un pueblo que puede vivir seguro, que puede vivir confiado, que debemos de tener temor de Dios, porque hay uno que juzga sabiamente, que reina con poder, que reina con prudencia, que no le podemos engañar, que conoce nuestros corazones, que conoce nuestras intenciones y que tenemos que hacer todo por oírle. Y tenemos que esforzarnos, hermanos. Y tenemos que aprovechar la oportunidad que Él nos da. Tienes que aprovechar la oportunidad que Dios te da, hermano. Tienes que aprovechar. No puedes desperdiciar ningún domingo. No puedes desperdiciar ningún estudio de los martes. No puedes desperdiciar ningún retiro. No puedes desperdiciar ninguna conferencia donde Dios está hablando, hermano. ¡No puedes! Tienes que aprovechar el tiempo que el Señor nos ha concedido. Tienes que aprovechar a los hombres y las mujeres que Dios ha levantado. No estoy hablando de nosotros. Entenderme, por favor, hermano. No estamos hablando de nosotros. Me sentaría gustosamente y a escuchar muchos hombres de Dios que son increíbles. Me encantaría estar sentado y siendo ministrado por los hombres y mujeres que Dios ha levantado, usándolos, pero hablando Él. Dice que iban de todos los lugares para escuchar la sabiduría de Salomón. Ellos entendieron que había un tiempo, un momento, aquello no era normal. Dios estaba hablando a través de un hombre y hacían lo que hiciera falta por escuchar. Iban a ver un hombre, pero el que hablaba era Dios. Y tú y yo tenemos que esforzarnos, hermano, y aprovechar lo que nos da, porque somos privilegiados. Esto no lo tiene todo el mundo. No. Hay muchos que quieren y no pueden. Hay muchos que lo anhelan y no tienen ni nadie alrededor con el cual orar juntos, ni escuchar la palabra juntos, ni alabar juntos. No tienen ni Biblias. Tienen que estar escondiéndose. No pueden decir a nadie que son hijos de Dios. No pueden hablar a otros porque si no les encierran y aún así lo hacen. Pero no tienen esta familia. Mira, levántate. Sí, no es retórico. Levántate. Levántate y así tienes esperanza de que esto se va terminando. Levántate y mira. Miradlo. Yo sé que no soy muy guapo, pero mírame. Mira, hermano. Mira que... Gracias, podéis sentar. Mira qué familia. ¿Te das cuenta? Mira qué familia. Dios te ha puesto aquí. Y no ha sido de rebote. Esta es la familia que el Señor nos ha dado. Esto no lo tienen mucho, hermano. No lo tienen. Tienes que aprovecharlo. Te tienes que esforzar. No te puedes quedar en casa. Porque mi rey no se lo merece. Y porque mi familia tampoco se lo merece. Tienes que aprovechar los estudios, hermanos. No porque lo damos nosotros, por favor, entiéndeme. No todos tienen ese privilegio. No todos tienen Biblia. Tienes que aprovechar los recursos como UL21, como conferencia, como lo que Dios pone, hermanos. Tienes que aprovecharlos. Porque son regalos de Dios. Y si hay que hacer kilómetros, levantarse temprano y poner de nuestros recursos, hay que hacerlo, hermano. Porque Dios está hablando. Y Dios ha levantado a hombres y mujeres para que nos edifiquemos. Pero tenemos que escuchar al Rey. Tenemos que escuchar al Rey. Y tenemos que obedecer al Rey. Nuestro Rey es más sublime que Salomón. Y todos los días puedo oír su voz. Todos los días puedo sentarme con Él y decirle, enséñame, ayúdame, fortaléceme.
Bendito sea nuestro Rey por los siglos de los siglos. Que el Señor nos bendiga.